Hola, ¿qué tal mis hermanos? Muy contento de estar nuevamente con ustedes. Gracias, Guatemala, por permitirnos llegar a sus hogares a través de estos medios sociales. Y estamos esta semana viviendo una aventura maravillosa, especial, junto al Señor Jesucristo, conociendo un poco más de su amor, tratando de llamar a tu corazón, tocar la puerta de tu corazón, para que puedas entender cuánto Jesús te ama y lo que ha venido a hacer por cada uno de nosotros. Cristo sigue siendo para nosotros camino, verdad y vida, el único lugar seguro donde podemos encontrar verdadera paz, salvación y vida eterna. Vamos a iniciar nuestra noche y vamos a orar. Vamos a cerrar nuestros ojos para pedir la bendición del Espíritu Santo. Poderoso Dios, te damos gracias por permitirnos estar juntos una vez más. Señor, que tu Espíritu pueda tocar nuestros corazones, usar la palabra para convencernos a nosotros de que el mejor camino eres tú, de que tú eres la única verdad y el único lugar donde podemos encontrar vida eterna. Gracias por lo que hasta aquí has hecho en nuestras vidas. Bendícenos para que al abrir tu palabra podamos hoy crecer un peldaño más en la fe maravillosa que tu palabra nos enseña, la fe de Jesús. Oramos, mi Dios, en el nombre de Cristo. Amén y amén. Hoy vamos a hablar acerca del pecado y del perdón. Y voy a empezar en un libro que es muy simple, sencillo, apenas unos pocos capítulos, 5 capítulos, la primera carta escrita por el apóstol San Juan. Y aquí, en los capítulo 2, versos 1 al 3, nos dice algo precioso. Escúchenlo. Dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Miren, ya en solo este verso hay una tremenda esperanza para tu corazón y para el mío. Nosotros, criaturas que hemos caído, que hemos pecado, todos nosotros tenemos naturaleza caída y naturaleza pecaminosa. Cada uno de nosotros ha desarrollado un caminar en el pecado que Cristo ha venido a solucionar, que Cristo ha venido a perdonar. Y aquí nos dice claramente el apóstol San Juan: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiese pecado, tengan en cuenta esto: tenemos abogado, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación, Él es el sacrificio, Él es la ofrenda por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. O sea, Cristo Jesús ha venido para ser el abogado, para ser el sacrificio, no solamente por nuestros pecados, los que conocemos a Cristo, sino por los de todo el mundo. O sea, todos pueden recibir la bendición, el beneficio de que Cristo ha sido sacrificio, propiciación por ti y por mí. El pecado es algo que vive en nosotros. El pecado es algo que nos impulsa. Esta naturaleza caída nos impulsa a caer con una facilidad en las tentaciones que el enemigo nos pone delante. Y por supuesto, tiene que ver con el pecado el que seamos transgresores, desobedientes también de la ley divina. No solamente estamos separados de Dios por causa del pecado, sino que somos lamentablemente desobedientes a la ley de Dios. Por eso los primeros versos del capítulo 1 dice aquí el verso 8: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, dice Juan, y la verdad no está en nosotros. O sea, debemos entender que somos seres caídos.
fuimos destituidos de la gloria de Dios. El pecado, al caer nuestros primeros padres, hizo un abismo entre el cielo y la tierra. Un abismo terrible. Por eso era necesario que el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, venga como ofrenda, como propiciación a morir la muerte que pagaría la deuda que teníamos con Dios y por haber pisoteado su maravillosa ley de amor. Por eso dice Juan, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Nuestra condición es de seres caídos y pecadores. Más, en el verso 9 dice, pero si confesamos nuestros pecados, si nos arrepentimos reconociendo que tenemos esta condición y confesamos nuestros pecados, dice que Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad. Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Recuerda una cosa, el pecado no tiene en realidad perdón, porque si tuviese perdón, Cristo no habría muerto en la cruz del Calvario. Justamente Jesús murió en nuestro lugar porque el pecado no tenía perdón. Ahora sí, a raíz de la muerte de Cristo en la cruz, esa muerte que tú recuerdas cada Semana Santa, a raíz de esa muerte sustitutoria, a raíz de que el inocente se hizo culpable y fue llevado al matadero como oveja, a raíz de esa muerte redentora, todo aquel que cree en Cristo, todo aquel que enfoca su mirada en Él, tiene abogado ante el Padre, a Jesucristo, el justo. Él, cuando nosotros nos arrepentimos, confesamos nuestro pecado y aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Redentor, como aquel que pagó la deuda que nosotros no podíamos pagar porque era imposible pagarla. Qué gran amor, ¿no te das cuenta? Qué gran amor el de Dios por ti y por mí. Entonces, ese abogado maravilloso nos da a nosotros su justicia, su perdón. Somos perdonados porque hemos creído en el Hijo de Dios. El Padre perdona nuestros pecados. Y fíjate lo que dice acá. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. La palabra de Dios, el Espíritu Santo la usa para convencernos de pecado, para convencernos de nuestra condición, para convencernos de que Cristo es el Cordero sustituto, el que murió en nuestro lugar, y para que por esa gracia bendita podamos nosotros tener perdón. Esto todo está envuelto de una palabra maravillosa que es amor. De tal manera nos amó Dios. Pero decíamos en el verso 2, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. O sea que cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, murió por todos. Murió para beneficiar a todos. Todo el mundo podría ser perdonado y justificado, pero no todo el mundo goza de los beneficios de ese perdón, de esa justificación. ¿Por qué? Porque hay una condición. La condición para gozar de esos beneficios es que tú le creas, que tú le aceptes, que tú abras tu corazón como pecador y arrepentido, entregues, depongas las armas del yo y recibas a Jesús como tu Señor, como tu Salvador. Y Él eso es lo que quiere. Él quiere salvarte. Él ha venido a buscarte. Él cuando vino a este mundo, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y todo aquel que se entrega a Cristo, todo aquel que acepta su amor, todo aquel que abre su corazón porque Él está tocando tu corazón, todo aquel que Él abre, tú abres tu corazón y le dejas entrar, Él empieza en ti una obra maravillosa, la obra de la regeneración, la obra de la justificación, la santificación de tu vida.
Y entonces tus pensamientos, tus gustos, tu forma de ver la vida, tu cosmovisión cambia. Y entonces tú empiezas a tener una seguridad de que hay un Dios en los cielos que te cuida, que te ama, que te perdona. Y Él te enseña que este mundo es pasajero. Él te enseña que ese perdón maravilloso, esa justificación, ese perdón salvífico, te lleva a ti por la eternidad a ser heredero de su reino. ¿No te parece maravilloso? Por eso dice, sino también que murió por los de todo el mundo. Y en esto sabemos nosotros que le conocemos. En esto se evidencia que caminamos con Él. En esto se evidencia que amamos a Dios. Dice, si guardamos sus mandamientos. El mismo apóstol dice que los mandamientos de Dios no son gravosos, no son dañinos, no son difíciles de guardar. Por eso el verso 4 dice, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. ¡Qué maravilloso! La palabra de Dios, la Biblia, es una luz que guía nuestro camino. Está la voluntad de Dios revelada aquí. Aquí está todo lo que necesitamos para poder vivir. Aquí está el plan de redención contado desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y es maravilloso que tú puedas tener una Biblia, abrirla, leerla, para que entiendas, para que conozcas el amor de Dios por ti. Maravilloso Dios. Y allí están los mandamientos de Dios, que son lindos, que son buenos, que son un elixir, un oasis para aquel que acepta a Cristo como Señor y Salvador. Los mandamientos, el guardarlos, el amarlos, el vivirlos, son un resultado, son un fruto de haber aceptado a Cristo como Señor y Salvador. Por eso Santiago decía, muéstrame tu fe sin tus obras, sin tu obediencia, que yo te mostraré mi fe por mis acciones, porque se evidencia el poder de Dios. No es que los mandamientos salven, son fruto de haber encontrado en Cristo al Salvador del alma. Y el Espíritu Santo empieza a hacer un cambio en nuestro corazón. Sí, por eso dice, en este el amor de Dios se ha perfeccionado. Y por esto sabemos que estamos en Él, que caminamos con Cristo. El que dice que permanece en Jesús debe andar como Él anduvo. Amigos, la maravilla de la Biblia es que nos muestra el amor de Dios. Nos muestra dónde está el camino, dónde está la verdad y dónde encontramos vida eterna. Nadie puede ofrecernos esto. Ni Platón, ni Aristóteles, ni Parménides, ni Hipócrates y todos los filósofos pueden darnos esto que la palabra de Dios nos da. Aquí están los valores absolutos. Aquí está la guía que necesitamos. Y aquí nos dice que tenemos un abogado si hemos errado, si hemos pecado. Hay una historia en la Biblia que demuestra cómo es que Dios ama al pecador. Esta historia se encuentra en el capítulo 8 del Evangelio según San Juan. Es posible que tú la hayas escuchado. Esta historia tiene que ver con una mujer que lamentablemente, lejos de Dios, vivía una vida muy dura. Escucha, dice la historia así, capítulo 8 del Evangelio según San Juan. Y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado Jesús les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. Hay un mandamiento en la ley que dice, no adulterarás. Esa era la vida dura que vivía esta pobre mujer.
Y poniéndola en medio, dice, los fariseos la trajeron. Le dijeron al maestro: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole. O sea, el motivo real de estos fariseos era hacer caer a Jesús. No les importaba la mujer, ni el dolor de su corazón, ni el miedo que ella tenía. Ellos querían cazar a Jesús, querían atrapar a Jesús, matar a Jesús. Mas esto decía, dice el verso 6, tentándole, para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado en el suelo, escribía en tierra con el dedo. ¿Cómo se atrevieron ellos a meterse con Jesús, el abogado de los pecadores? ¿Cómo se atrevieron ellos? ¿Qué no entendieron ellos que era el Hijo de Dios? Y entonces dice que se inclinó Jesús y empezó a escribir en el suelo con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo por segunda vez, dice, siguió escribiendo en la tierra. Pero ellos, los fariseos, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando de los más viejos hasta los más jóvenes. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Y enderezándose Jesús, y no viendo a nadie, sino solo a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Y ella dijo: ninguno, Señor. Y entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Este es Jesús. La historia es una historia conmovedora. La elegí porque yo quiero mostrarte que tenemos abogado. Si hay alguien que puede defendernos y salir victorioso de un juicio, es Jesús. Cuando llegue el momento, cuando tú aceptes a Cristo como tu Señor y Salvador, tú tendrás el mismo abogado a tu favor. El que camina con Cristo, el que aprende de Jesús. Aún como humanos, mientras estemos en este cuerpo de muerte, en este cuerpo corruptible, tropezaremos, pero nos levantamos porque tenemos a Cristo, el abogado de los pecadores. El adulterio, claro, era un terrible pecado, era condenado. Y esta mujer, pobrecita, evidentemente tenía problemas matrimoniales. Sin embargo, estaban siguiéndola seguramente los fariseos. Ya, los fariseos son aquellas personas que creen que por sus obras se salvan, que creen que la perfección los salva. No existe perfección sin Cristo. No existe absolutamente nada sin Jesús. Separados de mí, nada podéis hacer. Estos fariseos rechazaban a Cristo. Vivían con todos sus mandamientos encima, los que ellos habían inventado. Estaban completamente alejados de la verdad, de la esencia. Y esta pobre mujer, que ya no le encontraba sentido ni siquiera a la religión, se dejó llevar. Y ellos utilizaron su debilidad, la agarraron como carnada. Les importó sus sentimientos, les importó que fue sacada de la privacidad para hacer público su pecado. ¿Cuánto tiempo estuvieron estos fariseos mirando el pecado de esta mujer? Con sus mentes morbosas. ¿Sufrieron por ella? El único que va a entender, el único que va a comprender tu dolor, tu sufrimiento. Él no quiere que tú caigas, Él no quiere que tú peques, Él no quiere que tú hagas cosas que te van a destruir. Pero Él va a salvar tu vida si tú le reconoces, si tú le aceptas como Señor. Sacada de la privacidad de esta pobre mujer, viene y ellos, claro, ya tenían su trofeo.
gritaron, tocaron trompeta para mostrarse más santos. Y esa pobre muchacha lloraba, la sacaron seguramente semidesnuda para poder hacer más palpable su pecado. Y como un tacho de basura la trajeron y la tiraron delante de Cristo. Mientras Cristo estaba hablando acerca del amor de Dios, interrumpieron su predicación, interrumpieron su mensaje. Y allí estaban en el templo. Y allí tiraron a la mujer delante de Jesús. Los fariseos, descubierta, llorando, semidesnuda, tratando de tapar su cuerpecito con sus cabellos largos. No sabemos su nombre. Lo único que sabemos es que alguien la sacó de la privacidad y hizo público su pecado. Y la ley decía que ese pecado debía pagarse con la muerte. ¿Quién la va a salvar? ¿Quién la va a amar? ¿Quién va a venir en su rescate? ¿Quién? Lloraba desesperadamente. ¿Cuántas veces nosotros, por los errores que cometemos, lloramos? No encontramos una salida. ¿Cuántas personas creen que han tocado fondo? Que han llegado al callejón sin salida. ¿Cuántas pobres personas sufriendo? ¿Cuántas personas vemos emborrachándose, perdiéndose en este mundo porque no saben dónde está la salida? Quiero decirte una cosa, Cristo es la salida. Cristo te ama. Es el Dios que te amó, que te ama y te amará. Él nunca te va a abandonar. Aunque tu padre o tu madre te abandonen, aunque tus amigos, la sociedad te dé la espalda, Jesús nunca te dará la espalda. Él va a buscar la manera de seguir tocando la puerta de tu corazón. No temas, no llores. Allí, llorando, la van a matar. Y entonces vienen, no les importa a ella. Vienen ahora a encarar a Jesús, quieren hacerlo caer con sus preguntas a Jesús. No te metas con Jesús, ser humano. No quieras medirte en fuerza con el Maestro, con el Dios de los cielos, con el que te creó, el que te puso los vasitos capilares, el que puso tus ojos, el que sabe quién eres, que te conoce perfectamente, bio, psico, socio, espiritualmente. Pero los fariseos, mira, esta mujer fue encontrada en el mismo acto. Vergüenza le dio a Jesús quedar a la altura de ellos porque se puso de pie y quedó a la altura, le dio vergüenza. ¿Y sabes lo que hizo? Se inclinó en el suelo y se puso a la altura de ella. ¿Quién la iba a amar? ¿Quién iba a entender? ¿Quién iba a perdonar? ¿Ellos? Dura cosa es caer en manos de los hombres. Es mejor caer en manos de Jesús. Escribió con el dedo. Yo hasta quiero imaginar que hizo un pequeño corazón en la arena con una flecha hacia ella, diciéndole: te amo, no temas. Le preguntaron: hoy no vas a responder. Respondió Jesús. No tengo mucho tiempo para desarrollarlo todo, pero respondió Jesús. No te metas con Jesús, fariseo. No te metas con Jesús si eres un incrédulo para burlarte de Él, para querer aplastar a Jesús. Él conoce todo, conoce tus pensamientos y también te quiere salvar a ti. El que de vosotros esté sin pecado, lance la primera piedra. Y se volvió a inclinar. Yo imagino que Jesús les dijo: pero antes, pasen por aquí. ¿Qué estaba escribiendo Jesús? Sus mandamientos. Los mandamientos que Él mismo escribió con su propio dedo, que son una manifestación de su amor maravilloso y que en el Sinaí le entregó a Moisés y a su pueblo. Empezó a escribir. Estos son tus pecados, amigo. ¿Todavía quieres tirar la piedra? El que de vosotros esté sin pecado, lance la piedra.
lance la primera piedra. Ninguno, desde el viejo hasta el joven, uno a uno se fueron yendo. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia dice que no hay justo ni aún uno. Romanos dice que no hay justo ni aún uno. Todos pecaron. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos necesitamos al abogado. Todos necesitamos al Nazareno. Todos necesitamos al Jesús que nos ama. Todos necesitamos sus brazos, acurrucarnos bajo sus alas. Temblaba, pensaba que iba a morir. Y en vez de una piedra, ¿sabes lo que sintió en su cuerpo? Desnudo, un manto que la cubrió. El manto de un nazareno que sí la amó, que no la vio con otros ojos, la vio con el corazón roto, la vio con los sentimientos rotos, la vio llorando y tuvo compasión de ella y puso su manto y secó sus lágrimas y la levantó del suelo, la abrazó, le devolvió su dignidad, le devolvió respeto y le dijo: ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ninguno, Señor, ninguno. Y el Dios de los cielos, escucha bien, el Dios de los cielos, Cristo, el Dios de los cielos personificado en Cristo, el Dios que te creó, que creó el universo, que creó esta tierra, que entendió nuestra caída y que vino a nuestra arena, le dijo: ni yo que soy Dios, te condeno. Pero por favor, vete y no peques más. Hijitos míos, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Lo dice Juan. Jesús lo sabe todo. Él sabe cuánto has sufrido. Él sabe cuánto tú necesitas de perdón. Él sabe lo que tú estás viviendo en este momento. Yo no te conozco, pero Jesús sí. Y Él sabe que tú lo necesitas. Ese pecado que te tiene atado, eres prisionero de ese pecado. Esas adicciones que están destruyendo tu vida y tu futuro, que le está haciendo daño a tu madre, a tu padre, a tus hermanos, a tus amigos, a tu esposa, a tu esposo. Eso tiene solución. Dios puede perdonar el pecado, porque abogado tenemos. Porque aunque el pecado no tiene perdón, Cristo pagó el precio. Y ahora podemos decir, nosotros los pecadores sí tenemos perdón. Entonces, ¿qué más puedo decirte? ¿Qué más palabras podría usar para que tú entiendas que tú necesitas decidirte por Jesús? Esa decisión alegrará tanto al Dios de los cielos. Cristo está con sus brazos abiertos esperando que tú puedas reconocer tu condición, arrepentirte, decirle que lo necesitas, abrirle la puerta de tu corazón, decidirte por Jesús. Yo sé que tú lo puedes hacer. Cristo perdona. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno de vosotros hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre,
a Jesucristo el justo. ¿Sí? La oración que el Señor nos enseñó. ¿Te acuerdas del Padre nuestro que estás en los cielos? Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad, así como el cielo, aquí también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Y qué dice ahora? Y perdónanos nuestras deudas. Perdona nuestros pecados, como nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Sabes? Yo hice un canto hablando del perdón que Cristo te quiere dar. Y te lo voy a cantar antes de hacerte la invitación final. ¿Me permites? Déjame cantarte. Señor, lo sabes todo, no hay nada oculto a ti. Conoces nuestro andar, nuestro vivir. Por eso hoy venimos humillados ante ti, buscando tu perdón para seguir viviendo en este mundo difícil de vivir. Derrama tu perdón, tú estás aquí. Perdónanos como nosotros perdonamos, por la misericordia eterna que hay en ti. Perdónanos como nosotros perdonamos, oh Señor, perdónanos, perdónanos, perdónanos. En el monte Calvario mostraste tu amor, diciéndole al Padre, perdónalos. Tu muerte nos dio vida, tu sangre nos limpió con ríos de agua viva, hoy llénanos para calmar la sed de un pobre pecador. Derrama tu perdón y sácianos. Oh poderoso Dios, perdónanos como nosotros perdonamos, por la misericordia eterna que hay en ti. Perdónanos como nosotros perdonamos, oh Señor, perdónanos, 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 perdónanos.
Señor. Hace mucho tiempo que hice esta canción y creo que hoy era buena para poder cantarla delante de ti. Cristo está tocando la puerta de tu corazón. Él dice: dame, hijo mío, tu corazón. Y su palabra dice: abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Estás dispuesto a entregar tu corazón? Si estás dispuesto, donde quiera que te encuentres ahora, ora conmigo esta oración. Padre, reconozco que soy un pecador. Me arrepiento de los pecados que he cometido y quiero entregarte mi vida a ti, porque acepto a Jesucristo como mi Señor, como mi Salvador, como mi abogado. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Por favor, escríbenos, déjanos tu nombre, acércate a la persona que te comunicó con nosotros a través de las redes sociales y por favor, dile que tú has decidido seguir a Jesús. Y mañana nos volveremos a encontrar. Que Dios te bendiga.